Buenas noches, soy Fernanda Ricardo Campos, lectora brasileña en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina. Estoy súper contenta porque es nuestro cuarto día de seminario, nuestro cuarto encuentro, y todos están ahí juntos aún con nosotras. Sean bienvenidos al seminario Mundo Sertão, organizado por el lectorado en la UBA, el lectorado brasilero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, con la lectora Rafaela Pascual. Tenemos el apoyo del sector educacional de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, del sector cultural de la Embajada de Brasil en Lima, de la Cátedra de Estudios Brasileños de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy estamos súper contentas porque tenemos una invitada súper especial, porque es de la casa, sí, decimos, ¿no? La profesora Verónica Lombardo, profesora de la UBA, licenciada y profesora de enseñanza media y superior en letras por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en la Cátedra de Literatura Brasileña y en la Cátedra Libre de Estudios Brasileños de la Universidad de Buenos Aires, en la materia Literatura Mundial Contemporánea de la Universidad de San Andrés. Actualmente está escribiendo su tesis para el doctorado en Literatura Latinoamericana y Crítica Cultural de la UDESA sobre las modulaciones del sertón en la literatura brasileña. También edita y traduce textos de portugués al español. La profesora Vero va a presentar su ponencia. El sertón será la palabra será sertón. Despaisamiento y rearticulación subjetiva en João Guimarães Rosa. Perdón por mi portuñol, pero creo que la profesora está más cómoda en exponer en español. Y ahí las cuestiones, preguntas, comentarios, todo en español o portugués, lo que les parezca más cómodo, mejor. Entonces, le doy la bienvenida a la profesora Vero. Muchas gracias, Vero, por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerla acá. Perdón, gente, estoy nerviosa. Tenerte. Entonces ya le doy la palabra, por favor. Bueno, en principio es un placer para mí haber sido invitada, muchas gracias. Es también un desafío exponer para un público, muchos de ustedes brasileños, las dos coordinadoras mineiras, sobre un escritor, como les decía hace un rato, que es de ustedes, ¿no? Y que es del mundo también, por supuesto, de eso hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Guimarães Rosa. Pero también quiero aclarar un par de cositas antes de empezar con la exposición. En principio, que yo leí Gran Sertón Veredas, que es la novela sobre la que voy a trabajar, en español, porque para mí es importante. En principio, yo estoy en un momento en el que estoy empezando mi investigación de doctorado y necesito desbloquear la cuestión de la lengua en principio, ¿no? Para ir a lo conceptual. Entonces yo leí y trabajé mucho con la traducción. Acá tengo el libro, que es una gran traducción al español, que es la de Florencia Garramuño y Gonzalo Aguilar, que son mis mentores, ¿no? En esta disciplina, en el estudio de la literatura brasileña. Es la edición de Adriana Hidalgo, por si les interesa mirar, leer, curiosear. Por otro lado, quiero decir que mi investigación sobre Guimarães está en el marco de una investigación mayor sobre cómo se ha leído y cómo se puede leer a partir de un nuevo aparato crítico las cuestiones sobre el sertón. Entonces, João Guimarães Rosa no es el único autor de mi investigación, es de quien voy a hablar acá, por supuesto. Pero yo estoy trabajando también con Euclides da Cunha y con Carlos Drummond de Andrade. Estoy trabajando con tres autores muy grandes, muy canónicos, entonces también el desafío de mi investigación, que es algo que trabajo mucho con mi directora, que es Florencia Garramuño, el desafío de mi investigación es leer algo nuevo en estos tres autores, sobre los cuales se ha leído y se ha escrito tanto.
Entonces, por eso yo voy a trabajar algunas cuestiones muy específicas que tienen que ver con el tratamiento del paisaje. Con el tratamiento del paisaje y con la forma en que ese nuevo tratamiento del paisaje genera una nueva lengua, porque genera una resubjetivización, ¿no? Del sujeto que narra estos paisajes, del sujeto que narra el sertón. Eso es un poco la línea de mi investigación. Por otro lado, lo que quiero aclarar también es que yo tengo como una doble pertenencia, ¿no? Soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de San Andrés. Así que, bueno, quería aclarar eso para empezar. Bien, voy a compartirles la pantalla. Voy a trabajar con un Padlet que tiene algunas citas que me van a permitir ir ordenando la exposición. Y voy a empezar primero a leer y voy a ir compartiendo las citas. Yo quería empezar con una cita de la novela que tiene mucho que ver con el concepto de mi ponencia, ¿no? Y la cita es esta: ¿a dónde es que iba el Yagunzo? A vagar, a vagar. Tenía deseos de estar en todas partes. Cabe preguntar, ¿cuán desierto es el sertón y qué operaciones ha hecho la literatura de viajes, la etnología y la antropología para dar cuenta de esto que se ha dado en llamar espacio vacío? Para responder esta cuestión central, mi investigación explorará dispositivos de representación del desierto en relación con el sujeto que lo atraviesa, que lo experimenta y que lo narra. El trinomio desierto, exploración, sujeto habilita el análisis de la forma en que este espacio vacío, así configurado, escrito y precisado por la perspectiva occidental, imperial y extractivista, revela en un corpus de obras brasileñas contemporáneas sus potencias primitivas y latentes, a partir de la errancia y los recorridos de los sujetos que los narran o los pronuncian. Y es en esta palabra sobre lo revelado que también se reconfigura un sujeto que necesita una nueva lengua para pronunciar lo desconocido y las agencias que experimenta. Texto, errancia y recorridos articulan nuevas posibilidades subjetivas que se activan en la medida en que el hombre atraviesa el espacio. En definitiva, se trata de analizar cómo la errancia, ¿no? El vagar, este vagar del que hablábamos en la cita, el vagar del Yagunzo, ¿no? Cómo esta errancia por el espacio es una experiencia que pone al sujeto en relación directa con las latencias y los modos de vida que habitan en el suelo, en este desierto históricamente codificado como ágrafo, como mudo. En este sentido, el sujeto que se escribe en su tránsito por el espacio vacío articula una operación de resubjetivización y despaisamiento. Quiero explicar un poco estas categorías, ¿no? La categoría de despaisamiento es una categoría de James Sanderman, que es un crítico cultural muy importante y muy contemporáneo, que trabaja en un libro que se llama Tierras en Trance, y lo que él trabaja, lo que él llama despaisamiento es, de alguna manera, una especie de operación estética, teórica, política, que tiene que ver con deconstruir los modos en que el espacio es visto o debe ser codificado por los ojos imperiales como paisaje, ¿no? Para estos ojos imperiales, por usar la categoría de Merylis Pratt, el sertón no sería un paisaje, ¿no? Porque le falta organicidad, porque le falta armonía. El despaisamiento es el modo en que el paisaje justamente se revela rebelde. Y eso es un poco lo que quiero trabajar, ¿no? Entonces vuelvo con esta idea. En este sentido, el sujeto que se escribe en su tránsito por el espacio vacío articula una operación de resubjetivización y despaisamiento. El desierto paisaje se le expone liso, nómada y resistente a una conformación orgánica, sistemática. Ir hacia adentro del sertón, transitarlo y contarlo, es de alguna manera perforar la ilusión paisajística, heredada y aceptada por el ojo occidental, y desnaturalizarla. Esto es, el sujeto atraviesa el espacio y es atravesado por él en una especie de bidireccionalidad que permite pensar cómo la mirada despaisajizante
visibiliza nuevas agencias que proponen formas posibles del humano, y en definitiva, conformaciones alternativas de la subjetividad que demandan nuevas enunciaciones para narrar lo que emerge, lo que nunca se ha nombrado. Como se anticipó, el proyecto implica trabajar en principio con, como les anticipé, ¿no?, con 3 obras de autores brasileños del siglo XX que habilitan una lectura del sujeto que recorre, que transita el sertón, lo relata, revela formas de existencia latentes en ese espacio y se transforma a partir de esa experiencia. Esa transformación se efectiviza en la medida en que el sertón es contado, relatado. Y a esa transformación del sujeto, en la medida en que relata el sertón, yo le llamo rearticulación subjetiva. En otro orden de cosas, y respecto de los problemas de desierto y de lenguaje en relación con la novela de Guimarães Rosa, yo quería traer a mi exposición a Silviano Santiago, ¿no?, a una obra de Silviano Santiago que se llama Genealogía de la ferocidad. Es una obra con la que tiene sentido dialogar y debatir. De hecho, mi investigación se articula en relación con su hipótesis central, con la certeza de que la novela monstruo, así la llama Silviano, ¿no?, la novela salvaje, ha sido domesticada en las profusas lecturas críticas que la han traducido para limar todo lo que ella tiene de bárbara, de salvaje, de rebelde. Voy a mostrarles, voy a compartir con ustedes un par de citas. ¿Las ven, no? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Son 2 citas de Genealogía de la ferocidad, que es una obra muy, muy interesante de Silviano Santiago sobre Guimarães Rosa. Él dice que la crítica domesticó la novela, ¿no?, que la llevó de alguna manera a ser inteligible para la lógica, para los ojos imperiales, para la lógica occidental. Y me gustaban 2 citas que son muy provocativas, ¿no? Pero bueno, vamos a provocar un poquito con Silviano. Dice, quien domestica establece un contrato desventajoso o pernicioso para con aquello que es salvaje, con el objetivo de que en el discurrir de la lectura, por toque, caricia, beso, amor o por algún sentimiento humano o noble, lleve para su lado la figura que será domesticada, la lleve para su casa, para su ámbito, para su biblioteca, haciendo que corresponda no solo con los intereses del domesticador, sino también que le sirva de compañía en el universo personal e íntimo que se le presenta más y más deshabitado. Acá se mete con un montón de críticos, ¿no? Por ejemplo, lo que va a decir es, Antonio Cándido lee la novela de Guimarães en función de Los Sertones, que es la obra consagrada, y divide su artículo sobre la novela de Guimarães en las 3 partes en las que está dividida en Los Sertones, ¿no? La tierra, el hombre y la lucha. Entonces dice, lo que se trata es de acomodar esa monstruosidad que es la novela de Santiago a cajas, ¿no? Otra cita de Silviano es, reparen cómo los dos, la obra y el crítico, son igualitos. El hocico, acá me olvidé traducir este artículo, el hocico domesticado de Gran Sertón Veredas y la cara del crítico. Ya domesticado, el animal parece zombie, es zombie. Pierde su propia vida para ganar sobrevida como forma autónoma de la muerte de lo salvaje que queda apenas impresa en él, pasa a existir solo en él. Lo doméstico, en crítica literaria, es pulsión de muerte. Resalta la cualidad fantasmática del monstruo salvaje muerto. La vida doméstica del antiguo animal salvaje se vuelve dependiente de la pulsión de vida ajena y humana, demasiado humana. Muy bien. Por supuesto que es provocativo Silviano Santiago, ¿no? Pero me parece que es un poco la función del crítico también provocar un poquito y mover la estantería de la crítica. Entonces, lo que van a escuchar es mi intento por honrar al monstruo rosiano en toda su fiereza. En eso estoy intentando no traducirlo ni envasarlo en termopac académico. Es medio difícil, ¿no? Porque pertenezco a la academia, pero en efecto, mi investigación contribuirá a pensar la relación entre espacio y sujeto en función de cómo los flujos, los tránsitos y los movimientos permiten que emerjan fuerzas e intensidades que requieren un nuevo sujeto que mira y por lo tanto nuevas enunciaciones.
bueno, podríamos decir que a partir de acá empieza la ponencia, porque esta fue una presentación, ¿no? El primer apartado de mi ponencia se llama la palabra desvairada. Que pronuncien mejor, a ver si me ayudan a pronunciar esta palabra que me gusta tanto en portugués. El problema de cómo pensar el sertón en la literatura brasileña contemporánea instala la pregunta sobre cómo el arte brasileño encuentra los modos de representación de su propio territorio, y sobre cómo hablar del desierto al que hasta entrado el siglo XX las clases dominantes pretendieron acallar y reducir a su condición de zona liminar, desconocida, atávica y vacía. Gran Sertón Veredas, de João Guimarães Rosa, es una novela central del canon del siglo XX, articulada a partir de una estrategia narrativa que tiene cierta tradición en la literatura occidental y en las literaturas populares. El monólogo discursivo, habilitado por un interlocutor letrado que le da contexto y existencia a ese relato. Ahora bien, el relato de la experiencia del Jagunço, en el que se funde la lengua sertaneja con el registro pseudoletrado de este personaje híbrido entre maestro y jagunço, es el que sufre las fluctuaciones del tránsito de los jagunços en el territorio. En este sentido, la experiencia nómade del jagunço encarna el palabra desvairada y asume el ritmo de la tierra a la que convoca, a la que alude como espacio de tensiones y confluencias, a la que no cesa de evocar en tanto y en cuanto no la puede definir. Territorio insondable e inaprensible, el sertón se pronuncia en su complejidad en la voz de Riobaldo y declara su resistencia a convertirse en espacio organizado y dominado por los flujos de poder que lo atraviesan. Riobaldo narra una trama de tensiones políticas que apuran el relato al ritmo de la estampida jagunça. Pone en el escenario al sertón en su dimensión total y totalizante, la de la violencia y el vértigo, la de la carencia y la exuberancia, y la de los hiatos en los que sucede el amor, la lluvia, el diálogo de las humanidades que en él habitan, la del sertón y sus veredas, la del diablo y Dios. La estrategia crítica que me permitirá leer los modos de representación de este sertón total, que se expresa en la seca y en el llano, será el dispositivo del jaguncismo, ¿no? La errancia, el vagar, el recorrido sostenido a lo largo del territorio, la imposibilidad de detenerse, que es lo que permite la captura de las intensidades deseantes y de las fuerzas humanas y no humanas que se expresan en los sertones del centro, atravesados por Joca Ramiro, Meleiro Vaz, Bebelo, Riobaldo y por supuesto por Diadorim. Quiero citar quiero hacer una cita de la novela que tiene que ver con esta errancia, ¿no? Dice, ¿sabe usted lo que más es eso de navegar el sertón con un rumbo sin término, amaneciendo cada mañana en una parada diferente, sin juicio de raíz? No se tiene dónde acostumbrar los ojos. Toda firmeza se disuelve. Esto es así. Desde el rayar de la aurora, el sertón atonta. Los tamaños, el alma de ellos. Pero ese bebelo andante estaba desperdiciando el consistir. Me imagino que es raro para ustedes escuchar una lectura de la novela en español, pero bueno, puede ser una aventura también. Bien, ¿por qué esta cita? Porque en esta cita aparece esta idea de que toda firmeza se disuelve. El sertón deviene blando, en tanto la errancia hace de él un destino inclasificable y total. Infierno y paraíso, seca y llano, sertón y veredas. El sertón atonta porque no es posible definirlo ni atravesarlo sin que éste imponga la fuerza inconmensurable de su potencia, sin que revele lo que en él se esconde, aletargado, sin que la wilderness, que es la categoría también que usa Santiago, ¿no? Él habla de la wilderness así en inglés, exhiba abiertamente sus verdades largamente dormidas y domesticadas. El sertón atonta imprime su letanía y domestica al jagunço que lo recorre y quien a su vez va a narrarlo. Hay una cita en la novela que dice, ¿que yo soy mucho del sertón? Pregunta retóricamente Riobaldo. Sertón es dentro de uno. Y con el uso del verbo ser, allí donde la semántica impone el verbo estar, la lengua flexiona para dar cuenta de la forma en la que la tierra está en agencia con quienes la habitan. No se está en el sertón,
se es con él, pero se es en él en tanto se lo está navegando sin rumbo, de manera errante, en su consistir. Y se es con él, y si se es con él, perdón, se requiere un imposible, una lengua del ser estando, ¿no? Una palabra desvairada que haga hablar al ser. El próximo apartado de mi ponencia se llama Travesías, Agencias y Rearticulación Subjetiva. La comunidad hombre-tierra es dominante en Gran Sertón Veredas. Y en esta agencia que interpela a la dicotomía hombre-naturaleza propia de las operaciones de usufructo del hombre moderno en relación con el ambiente, se ponen en discusión los lugares del bien y el mal, de Dios y del diablo, en el reparto de responsabilidades y atribuciones. Y esos lugares están al borde, en el límite del sertón con sus veredas, en el recorte perfecto del hombre como parte del entorno y no como su gestor, en los nuevos lazos que le exigen al sujeto repensarse a sí mismo. Voy a leerles una cita en relación con estas agencias, ¿no? De la novela. Dios nunca desmiente, el diablo es sin parar. Salí, vine de estos campos, volví con Diadorim. No volví, travesías. Diadorim, los ríos verdes, la luna, la luz de la luna. Veo a esos vaqueros que viajan con la manada mediante el madrugar, con la luna en el cielo, día tras día. Pregunto cosas a la palmera, y lo que responde es mi coraje. La palmera quiere todo azul, y no se aleja de su agua. Necesita un espejo. El diablo es puro tránsito, y Dios lo deja ser. El diablo es un continuo expresado en infinitivo, es un sin parar, ¿no? En lengua yagunza. Riobaldo salió y vino, nunca se fue porque no va ni viene, atraviesa, travesías, vagar, ¿no? Que es un poco el concepto que estoy trabajando. Las travesías son en manada, con la manada al ritmo de la luna. El paso yagunzo lo marca la lunación, porque el día se mide con la temporalidad de la naturaleza. La agencia yagunzo, manada luna, tiene su resolución en el diálogo de Riobaldo con la palmera, que le responde con su voz y le confirma su coraje. La palmera necesita un espejo, Riobaldo necesita escuchar su coraje. El reflejo se articula en la agencia, Riobaldo-Palmera. Esta agencialidad permite narrar la forma en que hombre y sertón, hombre y ambiente confluyen. Están imbrincadas, ¿no? Y es en esta confluencia que se cifra la palabra monstruo en términos de Santiago, ¿no? Esta palabra extraña que se articula en la novela. La que interpela la tradición de una literatura que acuerda con la mirada moderna y capitalista respecto del paisaje cero, de los desiertos carentes y apropiables. Con contundencia y arrojo, Silviano Santiago afirma respecto de la novela. Voy a leer otra cita de Genealogía de la Ferocidad. Dice, Guimarães Rosa lo escribe monstruo para que su condición salvaje se destaque con nitidez en el paisaje modernizador de Brasil, tal como fue configurado por el plan de metas de la Presidencia de la República, que maximiza la indispensable y rápida industrialización del país, hasta entonces reputado de subdesarrollado. ¿No? Me encanta esta cita, porque el monstruo al que se refiere Santiago tiene que ver con la inusitada propuesta narrativa de Guimarães, que genera una fuerte identidad, aunque un verdadero desvío, con la tradición de la novela regionalista de las décadas previas a la publicación de Gran Sertón Veredas, ¿no? Acá lo interesante es cómo se intersecta, cómo dialoga cómo dialoga la novela con la tradición de la novela regionalista, pero a la vez cómo interpela desde una perspectiva moderna al plan de metas del gobierno de Juscelino Kubitschek, que es contemporáneo al momento de la publicación de la novela, ¿no? Esta tensión entre identidad y desvío, porque hay algo de eso, ¿no? Por eso quiero hablar de la errancia, de este tránsito, de algo que no termina nunca de resolverse, ¿no?
y que tiene que ver también con el carácter paradojal que tiene la novela de manera permanente, que es algo de lo que habló, si no me equivoco, Marcia en el primer encuentro, ¿no? Esta tensión entre identidad y desvío establece un nuevo parámetro para pensar lo nacional en clave de experimentación narrativa y de proyecto de lo regional hacia lo universal. Esto es, el monstruo, cuando digo el monstruo hablo de la novela, ¿no? Es la categoría que Santiago usa para definirla. El monstruo también da cuenta del quiebre de un estado de lengua, que me parece que es lo más interesante. Voy a citar a Emir Rodríguez Monegal, que dijo: me costó un poco vencer la humillación de creer que había perdido una de las lenguas de mi infancia. Lo dijo cuando leyó la novela en 1968, en relación con la ardua experiencia de lectura que tuvo cuando abordó Gran Sertón Veredas. Muy bien. La fiereza de la novela de Guimarães es, en términos de lengua y de lectura, la fiereza de la novela de Guimarães, en términos de lengua y de lectura de la zona, tiene que ver con una estética y una política del despaisamiento, esto es, de ruptura del código paisajístico heredado que había hecho del sertón paisaje cero, ¿no? Ese paisaje liminar, marginal, inabordable. En este sentido puede plantearse que el sertón mineiro es escrito con ferocidad. Ese espacio vivo y guerrero, atravesado por un flujo intenso y particular, y por un mandonismo local propio de la vida política brasileña, que articula nuevas alianzas entre el poder del hombre y la potencia de la zona. Guimarães Rosa intersecta la lógica bárbara del mandonismo con la naturaleza hostil de los sertones, y con la forma en que la vida se hace lugar allí, y de las formas de vida que allí confluyen. De hecho, la irascibilidad de los yagunzos, como forma de administrar y consolidar un poder de carácter territorial, articula relaciones de agencialidad que desmarca al sertón del Brasil cosmopolita, pero a su vez lo interpela al mismo nivel, porque allí, en la wilderness, las intrigas políticas, el amor y el desconcierto frente a la dinámica del mundo, están presentes en la voz de Riobaldo, yagunzo y maestro, la violencia y la letra, el diablo y Dios. Quiero citar otra vez la novela. Esta es una cita que me gusta mucho. Dice: y en esto que le cuento al Señor se ve el sertón de mundo. Que Dios existe, sí, despacito, deprisa. Él existe, pero casi solo por intermedio de la acción de las personas, de buenos y malos. Cosas inmensas del mundo. El gran sertón es un arma poderosa. Dios es un gatillo. Si el sertón es el mundo, su relevancia es radical. Si el sertón es el mundo, todas las manifestaciones de vida y alianzas comunitarias son posibles. Riobaldo y Hermógenes hacen estallar la vida en toda su dimensión, en toda su barbarie. Más allá de esta universalidad del sertón rociano señalada insistentemente por la crítica, el foco de esta investigación está puesto, ¿no?, otra vez, en las formas en las que esta universalidad se manifiesta en las entrañas vivas del paisaje cero, en la zona de carencia, en la tierra de nadie, en la wilderness. Gran Sertón Veredas ofrece una mirada despaisajística porque recupera la fuerza bárbara de la tierra y de los flujos humanos y no humanos que la transitan para forzar la lengua a un registro brutal en el que se pronuncia ese mundo de barbarie relocalizada, donde la vida se abre paso y es propiedad del río, de la piedra, del burití y del viento. Pero el despaisamiento solo puede efectivizarse si la palabra logra desterritorializarse, ¿no? Es en la torsión de la lengua que quedan visibilizados, a la vez que narrados, los nuevos recorridos, o bien los flujos alternativos que desautomatizan la concepción de la zona. Porque teniendo en cuenta la categorización de Schmitz, es en la zona que el territorio queda abolido. En tanto en cada territorio hay un poder soberano, legislador, que no permite un poder alternativo y que usa la violencia cuando se ve amenazado. Zona o región serían categorías que no comportan la noción de soberanía. El sertón entonces, como región sin desbravar, digamos, ofrece la posibilidad de vislumbrar y articular formas de vida que solo pueden ser vistas, en tanto no hay una soberanía establecida. Y los flujos del poder son tan aleatorios y coyunturales
como el nomadismo constitutivo de los yagunzos. De alguna manera, esto sostiene Cándido en su celebrado artículo Uomen tus Abesos. Voy a citar a Cándido, que es uno de los críticos con los cuales Santiago discute. Yo no discuto tanto con Cándido, por eso lo traigo acá. Producto del sertón, la fuerza del yagunzo paladino depende de la fuerza de la tierra. Es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Como, a su vez, él es la ley de esta tierra, y para hacerlo con eficacia necesita vivir una secuencia de actos y padecimientos cuya raíz de tan profunda escapa a nuestra atención, sumergiéndose en las relaciones primordiales del hombre con la tierra, que deben ser propiciadas para vivir y dar vida, como en los ritos sagrados. Entonces, las raíces de la tierra, profundas y primordiales, solo pueden ser recuperadas en el relato mediante los flujos y los tránsitos sin orden que hacen del espacio nómade un territorio de descubrimiento. Por eso el dispositivo del yaguncismo es el que habilita una prosa que socava los parámetros de una lengua funcional al territorio, pero no a la zona. La lengua de Grandes Sertón Veredas desterritorializa el patrón del portugués, lo somete a un desplazamiento semántico y gramatical que ilumina los intersticios de las emociones, de los vínculos y de los modos convivenciales que allí se exhiben. Con la lengua resquebrajada, es posible acceder a las entrañas de la tierra para que se oigan sus murmullos y sus silencios. Los desplazamientos permanentes de Riobaldo con los suyos y los otros permiten este relato desvairado, resignificante del territorio y reformador de una lengua que ilumina el sertón y lo convierte en una indiscutida metáfora del mundo. Me queda un poquito más de la exposición. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien de tiempo? No, hay tiempo todavía, no te preocupes. Voy a entrar en un apartado que se llama el decir yagunzo. Como se ha dicho, el dispositivo del yaguncismo es fundamental para visibilizar la forma en que el desplazamiento por el territorio, el nomadismo del bandidaje, permite, en una fuerte simbiosis de forma y contenido, la deslocalización de la lengua. Por otro lado, es la situación del diálogo con un interlocutor letrado, el que habilita, en el marco del fluir de la memoria y de una oralidad presunta, que la lengua torsione hacia un registro más salvaje. En su citado artículo sobre la novela, otra vez, Cándido cita a Cavalcanti para corroborar que, esperen que lo voy a proyectar, Guimarães Rosa penetra en el meollo del idioma, alcanzando una especie de posición clave, a partir de la cual puede rehacer a su modo el camino de la expresión, inventando un lenguaje capaz de conducir la alta tensión emocional de la obra. En este sentido, el núcleo del idioma, ¿no? Ese meollo, es el que habita más allá de sus patrones ordenadores, y es habilitado por la omnipresencia del interlocutor Riobaldo y por el discurrir de la experiencia nómade. Se trata de un decir yagunzo. Solo sin trazados, con cuestionamientos y en clave de autodescubrimiento, la palabra de Riobaldo puede quebrarse y renovarse para explicar los silencios de la experiencia, o bien los hiatos que la lengua padronizada deja sin expresar. Ahora bien, el meollo del idioma no se relaciona solo con las inflexiones de la oralidad que adquiere el texto, ni tampoco con los vocablos que funden los regionalismos con la lengua culta, y menos aún con las alteraciones sintácticas y morfológicas que la lengua de Riobaldo oficia sobre el patrón del portugués. Se trata de la construcción de un nuevo diccionario, de la necesidad de articular nuevas definiciones para la experiencia que tienen su origen en la región y una proyección universal. Esto me interesa decir, ¿no? Que más allá de este quiebre en la morfología, en los patrones gramaticales del portugués, lo más potente para mí es el nuevo diccionario, ¿no? Nuevas definiciones para la experiencia, y quiero ilustrarlo con un ejemplo, ¿no? Podemos plantear la pregunta, ¿cómo se redefine el miedo? ¿Cómo se define el miedo? ¿Cuál es el borde entre el miedo del hombre y el miedo del hombre en contacto con las potencias emergentes del sertón, que solo se activan cuando se lo transita
se lo vive, se lo explora y se lo respeta. ¿Cómo construye Riobaldo una definición del miedo? Y les voy a compartir una de las citas para mí más impactantes de la novela. Me encanta. Dice, lo que es el miedo, un producto dentro de uno, un depositado, y que por momentos se mueve, se agita. Uno piensa que por causas, por esto o por aquello, cosas que lo único que están haciendo es proveyendo espejo. La vida es para que ese sarro de miedo se destruya. El Jagunço lo sabe. Otros cuentan de otra manera. Nada, qué hermosa definición del miedo, ¿no? El miedo es como un depósito y como el sarro que se activa en la experiencia Jagunça. Es esta experiencia la que lo moviliza y lo desarma, porque de alguna manera este sentimiento arraigado en el hombre es parte de la naturaleza del vínculo, antiguamente quebrado entre él y el entorno, en la escisión de la relación naturaleza-cultura que el jaguncismo restablece de manera crítica. En la definición del amor también se construye un decir jagunço. Voy a citar una definición del amor. La voy a proyectar también. Esperen que acá, cortita. El amor es así, el ratón que sale del agujerito. Es un ratón enorme, un tigre león. El símil del amor con el ratón, animal abyecto y escurridizo, en la construcción de la definición, marca una manera de concebir el mundo en analogía con el funcionamiento de la naturaleza, y a su vez permite concebir el amor como una fuerza animal que se define en una agencia de implicancias feroces, la del tigre león. Esa ferocidad admite otra definición posible del amor. Ya de por sí es un algo de arrepentimiento, dice otra cita de la obra. Es un indefinido móvil que se vuelve sobre sí mismo, sobre su propia fiereza, con una culpa difícil de precisar. Riobaldo es el jagunço que debe encontrar el modo de decir esta experiencia del tránsito y redefinir los lazos del lenguaje, siempre arbitrario, siempre convencional, con la tierra embravecida. El sertón es sin lugar, dirá Riobaldo en un intento por encontrar los modos de expresar qué tipo de lugar indefinible puede ser el sertón. Los otros, quienes lo cuentan de otra manera, son los que no conocen este miedo que Riobaldo descubre e inaugura, el del jagunço, conocedor del sertón profundo. De hecho, el relato de Riobaldo, cuando le expresa a Diadorim su necesidad de abandonar de una vez esta guerra en la que vengarán la muerte de Ramiro y se enfrenta a su resistencia, manifiesta que solo era bueno en armas porque el sertón se impone a la palabra y él no era capaz de hablar con precisión. Es que el sertón gestiona sus fuerzas y determina los vínculos. En este sentido, se altera la hegemonía del binomio hombre-naturaleza. Voy a volver a citar a Guimarães. Alborotar con el sertón como si uno fuera el dueño. Pero el sertón era para de a poco y poco ir obedeciéndole, no era para componerlo a la fuerza. Todos los que malmontan el sertón solo alcanzan a arrastrarlo de las riendas por unos trechos, que el sertón taimado se va volviendo tigre debajo de la montura. Monstruo, ¿no? Como dice Santiago. El hombre obedece a la tierra, la lengua cede al habla y adquiere una dinámica alternativa que involucra, entre muchas variables, neologismos necesarios para dar cuenta de estos nuevos modos de convivencia entre el hombre y el entorno. Malmontar el sertón es un ejemplo cabal de cómo la lengua responde a esta nueva necesidad. La expresión montarse sobre el sertón denota dominio y poder, pero relativizada por el adverbio mal, expresa un poder socavado y poco pertinente, porque el sertón deviene tigre, depredador de quien lo monte o lo malmonte, fuerza que arrasa y moldea los cuerpos y la lengua. Esa fuerza que impacta en el sertón y que el sertón mismo produce, genera lenguaje, lengua que asume los ruidos y los ritmos de la tierra. Le dice Riobaldo a su interlocutor, tronó trum, había viento y lluvias que mi lengua lamió. La lengua lame la lluvia moja y moldea la lengua, la convierte en ruido de la naturaleza.
lengua desbravada, lengua que debe encontrar la forma en que da cuenta de las agencias que el sertón habilita. El señor tendría que haber visto a los cuadrúmanos, dice Riobaldo, para expresar la agencia humano cuadrúpedo de aquellos hombres de aspecto extrañoso con quienes se encontraron las tropas de Sebebelo cuando arribaron a Virgen de las Lajas, unas veredas del sur. Esos hombres que tenían una capacidad para un odio tan vasto y de tan gran alcance que no les costaba casi ningún esfuerzo, que estaban menos apartados de los animales de lo que ellos estaban. Esa bravura de los hombres, más bravos que ellos mismos, que los propios yagunzos, exhibe el sertón en una dimensión monumentalmente salvaje y humana, despiadada y amable. ¿Cómo articular, entonces, una nueva definición para ese espacio humano que no encuentra palabras? Solo en una dinámica de los absolutos es posible encontrar una conceptualización que lo emplace en el mundo. Y vuelvo a un fragmento previamente citado, que es este. Y en esto que le cuento al Señor se ve el sertón de mundo. Que Dios existe, sí, despacito, deprisa. Él existe, pero casi solo por intermedio de la acción de las personas, de buenos y malos, cosas inmensas del mundo. El gran sertón es un arma poderosa. Dios es un gatillo. El mundo aquí es redefinido a la luz del sertón, justamente lo que era considerado paisaje cero, el sótano del mundo. El mundo, ese espacio, ese sentimiento, se concibe en otro tipo de articulación que debe ser nombrada. Y la lengua se embravece porque el criterio que asume es el de la fuerza de la tierra. El gran sertón es un arma poderosa. Las cosas inmensas del mundo se expresan en él. Lo bueno y lo malo se dirimen en su seno. Pero en este binarismo asume problemas de clasificación. ¿Dios es un arma o su gatillo? Entonces el diablo se le parece mucho, porque el sertón, tierra infernal por definición, es un infierno en tanto Dios, ese hombre que lo puede todo, lo convierte en un espacio de conflicto sostenido. Sertón es dentro de uno. Desde esa interioridad se articula la lengua del relator. Riobaldo debe ir encontrando cómo decir con una herramienta insuficiente, que es la lengua que tiene y la que comparte con su interlocutor. En definitiva, la lengua de Riobaldo se construye en el tránsito y en el habla. Es una lengua en guerra, en la que todo, los vínculos humanos, las diversas manifestaciones de lo humano y la forma en que se articulan los afectos, se pone en crisis y requiere de formulaciones que lo expresen. Estas formulaciones feroces, a las que hace referencia Santiago, se ponen en evidencia en la interlocución silenciosa, en la que las palabras son otras, tienen otro color y otro ritmo, un ritmo menor, el del tránsito perpetuo del yagunzo en guerra, el de la no pertenencia a la subjetividad letrada. Ya con esto y terminando, quiero leer otra cita. Dice Riobaldo, el Señor releve el tanto decir, pero fue así que yo pensé, y pensé ligero. Lo que yo quería es haber nacido en ciudades como el Señor, para poder ser instruido e inteligente. Y cuento todo como está dicho. No me gusta olvidarme de nada. Olvidar, para mí, es casi igual a perder dinero. Riobaldo se confiesa un relator profuso y desordenado, ¿no? Su perfil no letrado produce una narración bárbara y necesaria para conspirar contra el olvido. El relato oral y la memoria es el correlato de la fundación de una lengua, en la cual esa memoria puede articularse e inscribirse, en tanto el yagunzo no pasa de ser un hombre muy provisorio. Esta es una cita de la novela, ¿no? El yagunzo no pasa de ser un hombre muy provisorio. Es esta provisoriedad la que determina la inestabilidad necesaria de una lengua, que dé cuenta de la emergencia y la capacidad de agencia de esa tierra, que asume su fuerza y que expresa nuevas verdades, más provisorias, menos occidentales y más poshumanas. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hola, a ver, justo Hola. está Sí. así, que tenés un time perfecto. Qué bueno, bueno, genial. Justo los 40. Primero, una cosa que quería comentar antes de abrir para los otros participantes es que nosotros, lo que comentábamos antes, ¿no? Como profesores, docentes, siempre nos preocupamos en algo así de cómo presentar algo de nuestra literatura
o una cosa que es así bien específica de nuestro país, ¿no? Y hay esa leyenda así que de que nadie puede entender a Guimarães si no es un brasilero, si no es un minero, porque es algo tan particular de esta zona. Y al verla hablar, es como, no es una, como te había comentado, no es una mirada extranjera, pero otra perspectiva Claro. y algo muy lindo, así que me encantó, porque nosotros no tenemos que preocuparnos con eso de que hay un extranjero va a entender o no, qué pasa si la traducción se pierde algo así, porque como nos dijo ahora, y esto yo tomé nota, Sertón es dentro de uno. Ay, sí, qué linda Entonces, cita. cuando lo leíste, yo creo que, y ahí te agradezco por hablar de una forma, de una manera tan cuidada, tan cariñosa, así de un libro y de un escritor que es tan importante para nosotros. Y yo creo que es eso, ¿no? Hablaste del sertón y de una manera muy universal, que yo creo que eso es eh, eh, lo que es el libro, lo que es todo, ¿no? A pesar de las diferencias geográficas, paisajísticas y todo, Mm. yo creo que hay mucho del sertón, mucho en todos. Entonces, así, lo que tengo que decir es muchas gracias por presentar el libro de esta manera, por presentar algunas citas y así que nada, Mm. apenas agradecerle y yo tengo una preguntita, Sí, no sé. Eh, ¿Hay algo así, un escritor argentino que, porque en Perú sabemos que no es que sea igual, pero que juega un poco con las palabras, la mezcla del quechua y del español que es claro. Arguedas, ¿no? Y en Argentina hay algo, no es que se parece a Guimarães, pero la manera de jugar con eso. Y en Argentina hay algo, no sé, de con neologismos o jugar así con el idioma, Eh, ¿sabes? sí, mira, yo mientras me preguntabas pensaba en el libro de Ángel Rama, ¿no? El libro que citó Pía en la inauguración del Congreso. eh, sí, Transculturación Narrativa, creo que citó, que es un libro que trabaja con Guimarães, la manera en que trabaja con Arguedas, ¿no? Supongo que que te estabas refiriendo a Arguedas específicamente, tal vez no, pero entiendo que sí, en relación con Perú. Y yo creo que ahí eso tiene mucho que ver con la tradición y con la fuerza, digamos, de este proceso, digámoslo así, ¿no? Como de aculturación que estos países han sufrido por parte de la mirada y la colonización, y cómo fue ese proceso, ¿no? En la Argentina tenemos otro tipo de proceso. Un antropólogo de ustedes, Darcy Ribeiro, ¿no? Fue quien hablaba de los pueblos nuevos, los pueblos trasplantados y los pueblos testigos, ¿no? Y lo que dice del Río de la Plata es que de alguna manera somos un pueblo trasplantado. Entonces, yo creo que, por supuesto que hay experimentación narrativa en la Argentina. Lo que pasa es que es de otro orden, ¿no? Es otro tipo de experimentación. Estoy pensando tal vez en la operación que hace Hernández con el Martín Fierro, si querés, que es un poco, pero es distinto, digo, es otra cosa, es es el siglo XIX, ¿no? Es la gauchesca, es un aristócrata que está como tratando de ver cómo habla el gaucho, pero sí hay algo de esto de la oralidad. Ahora, en realidad estoy pensándolo en este momento a partir de tu pregunta, ¿eh? Pero sí hay algo de la oralidad, ¿no? Que permite como una especie de relato fluido en el que el habla se impone a la lengua, ¿no?
Entonces lo que sucede es que hay, pero por supuesto en la escritura, esa es como la tensión ahí, entonces ahí sí hay un tipo de experimentación con la lengua. En el siglo XX, por lo menos en lo que es mi biblioteca de literatura argentina, yo veo experimentación, pero no de este tipo, ¿no? O por lo menos en este momento no me aparece en la cabeza, pero tal vez alguno de los asistentes sí pueda decir algo de esto. Sí. No, pero ya tomé nota de algunos, Sí. después yo voy a buscarlos. Bueno, un montón de halagos acá. Ay, sí, muchas gracias. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, los estoy leyendo, pero como tengo que responder, como que, ay, muchas gracias, muchas gracias. Es un trabajo en proceso, ¿no? No es un trabajo cerrado. Es como, en realidad es como una presentación en sociedad de una hipótesis de lectura, por lo menos en este momento. No, pero está lindísimo. Roxana también dijo acá que parece que el idioma no es impedimento en lo absoluto. Claro, estamos seguros de eso. No, bueno, es todo un tema, ¿no? Trabajar desde Argentina con la literatura brasileña, sobre todo yo hace bastante ya que lo hago, como 15 años, y en realidad ahora tenemos muchos más brasileñistas. De hecho, bueno, para quienes están en la Argentina, después les paso un flyer, pero hay un congreso en el Malva sobre los 100 años de la antropofagia. Estamos teniendo un montón de movida últimamente en relación con la literatura brasileña, pero bueno, uno de los temas es la lengua, es el idioma. Por ejemplo, a nuestros alumnos de la Universidad de Buenos Aires, nosotros no les podemos exigir que lean en portugués. Nosotros leemos traducciones, entonces ahí también tenemos una limitación. Pero somos brasileñistas, ¿no? Y bueno, está eso que es un obstáculo, pero no. No sé cómo explicarlo, Sí. ¿no? No, sí, pero te entiendo, te entiendo. Rafaela, te iba a llamar ahora para que pudiera hablar. Gracias, Fernanda. Gracias, Vero, por esta ponencia tan especial, porque justo estaba hablando antes de empezar con nosotras que era algo difícil para hacer porque nosotras somos de Minas Gerais y esta posibilidad de comprender no solamente las palabras que están ahí, sino que todo que tiene que ver con el sertón, porque forma parte de nuestra identidad, Claro. este conocimiento y todo. Pero lo hizo de manera genial, no te preocupes. Pero como latinoamericanos, nosotros tenemos muchas cosas que compartir y me gustaría hacer una provocación. Voy a leer una parte en español, claro, portuñol, porque mi español ya sabes. Voy a leer una parte de una entrevista de Guimarães Rosa del año de, yo creo que 65, dio esta entrevista y habla de Latinoamérica y me gustaría saber qué piensas acerca de eso. Voy a hacer la lectura de esta parte. Sabes que nosotros, los latinoamericanos, nos sentimos muy conectados con Europa. Para mí, Cordisburgo, que saben es la ciudad donde nació Guimarães Rosa, para mí Cordisburgo siempre ha sido una Europa en miniatura. Amamos a Europa como, por ejemplo, se ama una abuela. Así que espero que Europa reconozca la ecuación y tenga en cuenta la Y. Vamos a ver. No te haría ningún daño para nosotros y con nosotros. Quizás Europa tenga futuro, no solo en el campo económico, no solo en el campo político, sino también como factor de poder espiritual. Al fin y al cabo, somos parientes espirituales, abuela y nietos. Europa es parte de nosotros. Somos su nieta adulta y pensamos con preocupación en el destino, en la enfermedad de nuestra abuela,
si Europa muriera, una parte de nosotros moriría con ella. Sería triste que en lugar de vivir juntos, tuviéramos que rezar una oración fúnebre por Europa. Estoy firmemente convencido y por eso les hablo aquí de que en el año 2000, ya estamos un poco más que eso, Sí. la literatura mundial estará orientada hacia América Latina. El papel que alguna vez jugaron Berlín, París, Madrid o Roma, también San Petersburgo o Viena, lo jugarán Río, Bahía, Buenos Aires y México. El siglo del colonialismo ha terminado definitivamente. América Latina ahora está comenzando su futuro. Creo que será un futuro, ya está en el final. Creo que será un futuro muy interesante y espero que sea un futuro humano. ¿Qué piensas? Bueno, no, un montón, porque me parece que ahí en esa respuesta de Guimarães hay toda una reflexión sobre algo que tiene que ver con ese momento de la literatura latinoamericana, ¿no? Con los años 60, con el boom de la literatura latinoamericana, con lo que implica, ¿no? Esta cosa de exportar nuestra literatura, pero de exportar la literatura latinoamericana, de asumir que es un mercado posible, pero que además necesitamos de Europa para exportar eso, ¿no? Como si fuera, ya que hablé tanto de los espejos ahí en Grandes Sertón Veredas, como si fuera inevitable, ¿no? En nuestra relación con Europa es inevitable. Lo que pasa es que me parece, y eso yo creo que traté de trabajarlo en relación con la mirada del Sertón, que tiene que ver con que se invierte la hegemonía, ¿no? Con la inversión de las hegemonías, o con una utopía, tal vez, de que se invierta esa hegemonía. Pero por otro lado, es interesante algo que podríamos discutirlo, ¿no? ¿Qué pasa con João Guimarães Rosa y el boom? ¿No? Que es como, pertenece o no pertenece, está dentro, no está dentro, ¿no? Porque nadie duda de que Carlos Fuentes, o Juan Rulfo, o García Márquez, pertenece, son escritores del boom. Pero ¿qué pasa con João Guimarães Rosa? ¿No hay operaciones similares ahí? ¿No hay en ese regionalismo universalista una forma de enrostrarle a Europa? Es, acá existimos, pero necesitamos que ustedes nos vean, porque que ustedes nos vean también nos da existencia, ¿no? Y una cosita más, estamos a 100 años de la antropofagia, ¿no? De la Semana de Arte Moderno, que me parece que se preguntó las mismas cosas, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es nuestro... ¿Cómo hacemos con lo propio, que es bastante complejo de definir, ¿no? ¿Qué es lo propio? Y en todo caso, bueno, ir a una especie de origen utópico, pero sí necesariamente comerme a Shakespeare, comerme a Freud, porque algo con eso voy a construir, ¿no? Que tiene que ver con la modernidad. No sé, es como una discusión enorme, pero me parece que es como la región, y por eso yo decía, lo de la tradición de la novela regionalista, pero a la vez es el pertenecer a esa tradición, pero también despegarse, que me parece que es una operación muy de la literatura de los años 60, ¿no? Y que tiene que ver con esto que leíste, gracias por traerlo. No sé, ¿qué te parece? Pero... Sí, yo creo que cuando Guimarães habla de esta condición de que en algunos años la literatura latinoamericana iba a tener un rol central en las investigaciones, y principalmente que Europa necesita reconocer que está, como vamos a decir, a un principio de declinio. No sé si puedo de utilizar declive, esa palabra, sí, de declive, pero tenemos ahí toda esta producción que está acá.
que intenta trasladar para las novelas lo que pasa en la vida cotidiana de Latinoamérica. Claro. Y yo creo que es muy interesante. Y gracias por responder. No, gracias a vos. Yo solo quería decir una cosita. Yo hablo de desierto en la exposición porque esa es una categoría con la que yo trabajo en términos generales. Digo, la idea de desierto como el paisaje marginal, liminar, vacío, es como un concepto mucho más general, y después yo voy trabajando en cada uno de los autores qué es ese desierto, ¿no? ¿Cómo es ese sertón? Digo, porque no es lo mismo el sertón de Euclides que el sertón de Minas, ¿no? El sertón húmedo y el sertón seco. Pero, bueno, no quedaba tan claro en la ponencia, pero si no tenía que hacer como me iba de tiempo, pero lo quería como aclarar para que no parezca una confusión, digamos. Y en relación con la pregunta de Fernanda, que no es la pregunta de Fernanda, no responde a la pregunta de Fernanda, pero hay una obra argentina crítica que a mí me gusta mucho y que me sirve como esa crítica inspiradora que se llama Un desierto para la nación, que tiene que ver con cómo se construyó la idea del desierto en la Argentina, ¿no? En la Pampa, como la cantidad de operaciones políticas y estéticas que se hicieron sobre el desierto para dominarlo, para paisajizarlo, ¿no? Entonces, yo no estoy, Un desierto para la nación es de Fermín Rodríguez, lo voy a anotar acá, y que trabaja con literatura argentina del siglo XIX, pero es como muy inspirador para mí, ¿no? Porque para mí el desierto es como una categoría grande que me permite trabajar, llevarla al sertón, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No, y eso te iba a preguntar también. La motivación, porque, hay otra pregunta acá. No, yo quería saber por qué hablas de Euclides, de Guimarães, habíamos comentado sobre Graciliano también, y yo sé que ya estudia literatura brasileña y todo, pero la motivación para elegir estos escritores, estas obras, ¿de dónde salió el interés para que pudiera? En realidad, la génesis de la genealogía, por citar el libro de Santiago, ¿no? La genealogía de la ferocidad. La genealogía de mi tesis es mi fascinación por el texto de Euclides de Acuña. O sea, yo empecé como, quiero trabajar con cuestiones de espacio, quiero trabajar con cuestiones de territorio, quiero trabajar con el sertón. Lo que pasa con el texto de Euclides de Acuña es que me restringía mucho, ¿no? O sea, es enorme el texto, pero la mirada que yo quería trabajar me restringía demasiado, y dije, bueno, entonces quiero trabajar esta idea de la tierra sublevándose. Era eso, ¿no? Era la tierra sublevándose, y el hombre disputando ese poder con la potencia de la tierra, ¿no? Y me parece, o yo lo vi claramente, porque también podría haber trabajado, que me encanta, Joao Cabral de Meloneto. Claro. Me encanta. Y dije, pero no veo en Joao Cabral esta fuerza, esta potencia que se despierta, esta tierra, ¿no? Esta idea de los flujos deseantes y potentes que aparecen en Euclides de Acuña y en Guimarães Rosa. Y en Carlos Drummond de Andrade de otra forma, ¿no? Que tiene que ver con toda la cuestión, el dispositivo. Viste que yo hablaba de dispositivos. Yo trabajo el dispositivo de la rebelión en Euclides de Acuña, el dispositivo del jabonismo en Guimarães, y el dispositivo de la remembranza en Drummond. Y que tiene que ver con toda la cuestión del extractivismo mineral, sí, de la mineración. Pero un poco eso, ¿no?
y me parecía que Vidas Secas, yo ahí lo que veo, no lo tengo muy pensado igual, pero es mi impresión así en esta charla es que es todo aplastante, ¿no? Es aplastante. Y yo quería ver a la Tierra como embravecida. No, eso es lo que, me parece que eso es lo que el criterio, el criterio. Entendí. Hay una pregunta interesante acá. Sí, Leticia, sí, Leticia, ¿quieres? ¿Yo leo tu pregunta o quieres hacerla? No sé si no no sé sé si- si está. Sí, pero la vi, la de Sertón, ¿no? Ah, sí, sí, la de Sertón, porque nunca la había escuchado, la palabra en español, y había buscado cómo traducirla y siempre había visto campo interiores. Sí. Nosotros nos apropiamos de la palabra Sertón. Es más, o sea, yo la incorporé a mi diccionario, como me la marcaba, viste el Word, me la marca en rojo, yo directamente la agregué a mi diccionario. La palabra sertón, tal vez ustedes lo saben, viene de desierto, ¿no? Porque es la idea de desert town. Por eso también el desierto, ¿no? Como categoría como muy general para trabajar con el sertón. Por supuesto, para ustedes es una palabra, es muy interesante cómo funcionan las lenguas, ¿no? Ustedes tienen sertón, entonces existe la palabra. Nosotros no tenemos estrictamente sertón y no tenemos la palabra, pero sí nos vamos a apropiar de esa palabra, o al menos es una política de la investigadora, que es que se apropió de la palabra, pero igual en la cátedra, con mi directora, hablamos de sertón sin ponernos colorados, la tradujimos, la tradujimos, la convertimos en sertón. Pero entiendo que sí, que bueno, lo más interesante de usar sertón es justamente que proviene, ¿no?, de desierto. Que aparece esa etimología que me permite inscribirla en esta lógica conceptual. No, y a mí me pareció linda, así la traducción, así Ah, como, porque antes, hace como que 10 años, yo tuve que explicarla a mis alumnos y no sabía cómo. ah, Y así, entonces yo llevaba fotos y eran peruanos inclusive. Y fotos para que pudiera entender qué significaba, ¿no? Y ese, porque un paisaje muy distinto de lo claro. que teníamos en Perú. Entonces, y a mí y yo no, ahora sí, yo también como Leticia nunca había escuchado una traducción. Ah, Cuando supe del libro de Florencia, ahí sí me pareció linda. Pero mira. yo quiero, Roxana, que siempre está acá y siempre con comentarios lindísimos, geniales, dijo que, escuchándote, refiriéndose a apropiarse de la tierra y se imaginó los pies grandes de Tarsila de Amaral. Ah, claro, tenés razón, Roxana, sí, Y por la hizo supuesto. volar. Sí, es que me parece que hay toda una línea conceptual ahí, sí, estoy de acuerdo. Sí, iba a decir algo y se me fue. Pero sí, gracias Roxana, porque es un poco, porque hay una línea ahí, ¿no? Y por supuesto yo estoy como muy embebida por toda la cuestión más poshumanista de Viveiros de Castro. Tengo que explorarlo un poco más, por eso no apareció, porque si no esto iba a ser como un cúmulo de citas sin solución de continuidad. Pero esto del amor como un tigre león, digo, esa agencia ahí, esa cosa salvaje que aparece y que no quiero leerla en términos retóricos, ¿no? Esto lo hablé mucho con mi directora. Uno podría leerlo como una comparación, ¿no? Ah, esto es una comparación, pero me parece que hay algo en la novela y que es, la base me la da Santiago, ¿no? La da Silviano Santiago. Hay algo de la wilderness ahí que se exhibe,
y que hay que poder leer, o que por lo menos yo intento leer, ¿no? Algo así. Y una cosa que quería decir en relación con el sertón, yo estoy dando en otra clase, ¿no? Pedro Páramo de Juan Rulfo. Entonces ahí es el llano, y hay que explicar qué es el llano, ¿no? Y es como si todos tuviéramos nuestro propio desierto, ¿no? Por eso me parece importante pensar en la categoría de desierto como algo grande, que en América Latina va tomando diferentes formas, nombres, características, ¿no? Y que también son espacios literarios de una riqueza inconmensurable, ¿vamos? Y que tiene que ver con cómo han sido usufructuados, mirados, maltratados, marginalizados por el ojo colonizador, ¿no? Que es un poco también lo que intento trabajar. Sí, hay dos comentarios aún sobre, Sí. uno sobre la palabra sertón, que Sonia dijo que es interesante ver cómo la traducción se ha realizado a partir de la fonética, claro, y no desde la escritura. Claro, es verdad. Sin la tilde. Sertao, claro. Es verdad, yo creo que es porque para nosotros no es nosotros le llamamos adiptongo a esto, a dos vocales abiertas, o hiato también, pero hiato es otra cosa, pero adiptongo es difícil de pronunciar, ¿no? Por ejemplo, mi segundo nombre, yo me llamo Verónica Paola. Esa AO es difícil de pronunciar. Sertao, no sé, es complicado, no sé, es más fácil sertón, yo creo que debe tener que ver con eso. Ah, sí. Ah, pero, ay, no sé. Me imagino, no sé, no lo sé. Sí. Y Mariela, interesante lo que dijo Mariela. Dijo que Sí, cuando claro, escuchas la palabra, la asocia a claro, los paisajes desérticos de la Patagonia. claro, claro. Entonces, eso es interesante, lo que intentaba decirle, de cómo que cada uno busca su sertón, así que es como que algo que de verdad sale de adentro, ¿no? Sí, Y ahí se identifica. sí, Entonces, esto es, yo creo que es lo más bonito de este libro y de todo, y literatura en general. Así que, ¿cómo nos identificamos cuando leemos algo? sí, sí. Es una novela monstruo, como dice Santiago, ¿no? Yo dejé una cantidad de citas afuera. Cuando empecé a ver las definiciones sobre el miedo, sobre el amor, no, está inventando un diccionario que tiene que ver con una experiencia distinta, que es la experiencia del tránsito por un espacio que se le revela, ¿no? Bueno, por eso va a ser una tesis y no es simplemente una ponencia, pero bueno, hoy tenía hasta acá y me parecía interesante compartirlo con ustedes. Y ya anticipo una invitación para no sé cuándo tenga algo, una publicación o cuando ya la tenga defendida o algo para, no sé, Dale, volvemos a encontrarnos para que nos estaría pueda bueno. presentar todo. Así que Claro, ya dale, está estaría invitada. buenísimo. Sí, Estaría no, buenísimo. claro. Bueno, Vero, no tenemos Bueno, mucho tiempo más. dale. Estamos casi, no sé si hay otros comentarios o preguntas. No sé, creo que no, porque nadie lo... yo quería agradecerle muchísimo por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros. Fue así, realmente lindísimo la exposición. Quiero agradecerle y a todos los asistentes, los participantes, inscritos que están con nosotros desde el principio. Bien, gracias. Aprovecho para invitarlos. Mañana temprano van a recibir el enlace del penúltimo encuentro, que es con el profesor João Batista Santiago Sobrinho. 3 viagens ao deserto, 3 experimentos diferentes. Entonces nos encontramos mañana en el mismo horario a las 8. Ibero, te dejo para que pueda encerrar, para que pueda terminar
el encuentro. Bueno, muchas gracias por escuchar en español, muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima, espero que nos volvamos a ver y fue un placer. Fue un placer, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a Bueno. todos, gracias. Chao, chao. Gracias, buenas Chao. noches. Buenas noches.